En el cuello de botella, la información que está siendo procesada en paralelo debe procesarse en serie porque entra en juego nuestra limitada capacidad atencional. En este caso, solo puede ejecutarse una operación tras otra. Por ejemplo, al observar a un conductor de autobuses, este va a atender a señales de tráfico, al riesgo de que un peatón cruce o a los límites de velocidad, ignorando o prestando poca atención a la conversación de los pasajeros al interior del autobús, o a una persona sentada en la banca de la orilla de la acera, explicando así la selección de información relevante e inhibición de la irrelevante. A esto le llamamos atención selectiva. Recordando lo visto en clase sobre el modelo de filtro de Broadbent, se exponen los modelos de competencia entre respuestas, eligiendo una a la vez, limitando el tráfico de otras respuestas hasta que progresivamente se libera la primera de estas. Annie Treisman, en 1960, reformuló la teoría rígida del filtro de Broadbent, demostrando que bajo determinadas condiciones de escucha dicótica, algunos mensajes del oído no atendido podían atravesar el filtro y ser procesados más allá del simple nivel físico, proponiendo así la teoría del filtro atenuado, en donde la selección previa o temprana de la información que ejerce el filtro sigue siendo anterior a la identificación del estímulo. Y ahora, la función de filtro no es bloquear por completo el canal no atendido, sino atenuarlo, como al identificar el mensaje no atendido al escuchar su nombre, como en el Cocktail Party. Dodge y Dodge en 1963 propusieron que la información del canal no atendido siempre era identificada y que el cuello de botella por selección de información ocurría en fases posteriores al procesamiento, dando origen a las teorías de selección. Por otro lado, en el artículo de Pachner, se cuestionó cómo era posible el hecho de que pudiéramos mover varias partes del cuerpo al mismo tiempo. De acuerdo a lo que describieron anteriormente mis compañeros, la solución de esta pregunta es que los movimientos tuvieron que ir planificándose en momentos diferentes, así como la selección de respuesta y el inicio de esta. En ocasiones puede ser difícil explicar el fenómeno de cuello de botella cuando hay conductas que no requieren una elección de estímulos externos, tales como caminar, que consiste en secuencias motoras propulsoras, o como tocar la guitarra y cantar, donde la práctica repetida requerirá de menos esfuerzo y de forma aparente se lleva a cabo esta tarea de forma automática. Esto tiene que ver con elegir unidades de respuesta más grandes que una sola porción, ocurriendo con menos frecuencia el fenómeno de cuello de botella. Pachner y su estudiante Claire Fagot realizaron estudios para entender cómo era posible que una persona pudiera realizar varias actividades a la vez, concluyendo que las personas eran capaces de emitir sus respuestas casi tan juntas como lo harían al realizar una tarea de forma independiente. Otro hallazgo que encontraron fue que había una alta correlación con los tiempos de respuesta de dos tareas, o sea, que si en la primera tarea el tiempo de respuesta fue rápido, también lo sería en la segunda tarea. Es por esto que se sugirió que ambas respuestas se produjeron como una única operación de selección, un flujo de respuesta única, como el ejemplo anterior de tocar la guitarra y cantar al mismo tiempo, o flujo de respuesta único. En otro experimento conductual, en donde se pedía realizar una tarea pero con múltiples estímulos, como presionar un botón si se escucha un tono alto y si se observa la letra X en una pantalla, y después se llegó a la conclusión de que las respuestas eran más veloces cuando ambos estímulos se presentaban al mismo tiempo, eran señales redundantes, que si se presentaban por separado, como única señal. Jeff Miller en 1982 dio la explicación a este suceso, explicando que el cerebro utiliza ambas señales conjunta y simultáneamente para dar una respuesta correcta, de modo que tarda más tiempo en discriminar si solo aparece un estímulo a que si aparecen dos estímulos. Aquí entra en juego la recuperación de la memoria. En el caso de resolver crucigramas, por ejemplo, el resolver que una fruta tiene 7 letras, es roja y termina con la letra A, nuestro sistema cerebral toma estas 3 entradas y elige una respuesta apropiada en la memoria. Esto es imposible si se desea tomar dos estímulos y dar dos respuestas simultáneamente. Pachner sospecha que para seleccionar dos respuestas diferentes, el cerebro debe procesar cada estímulo de forma secuencial, constituyendo un cuello de botella. Resumiendo lo anterior,
Las personas son capaces de producir múltiples conductas prácticamente al mismo tiempo, sin omitir que aún se pueden observar retrasos entre varias tareas simples. En el caso de las limitaciones para realizar operaciones cognitivas, estas se pueden superponer en el tiempo. Sin embargo, al final, no son capaces de procesar las respuestas de manera simultánea. Conclusiones. La selección atencional es necesaria para restringir posibles acciones que debemos dar en respuesta al medio, y aunque nuestros sentidos son capaces de registrar multitud de estímulos diferentes, nuestros sistemas efectores o de respuesta exhiben una limitación que solo puede ejecutar una acción a la vez. Newman, en 1987, afirmó que la selección atencional no es tanto debido a la presentación de límites en el procesamiento perceptivo, sino de la necesidad de controlar correctamente nuestras acciones. En las tareas que realizamos, solo una forma de emitir la respuesta tiene prioridad, evitando el caos conductual, el cual resultaría de ejecutar simultáneamente todas las posibles acciones para las cuales exista una causa.